Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del segundo tema del día, el cual es constipación. Entonces, para hablar de constipación, debe haber una retención por un tiempo prolongado de estas materias fecales a nivel del colon, que retarda la eliminación de dichas excretas a través del recto ano y que se caracterizan por ser heces demasiado duras y de difícil evacuación. Podríamos hablar entonces de constipación cuando una persona evacua espontáneamente, aunque en forma dificultosa, en forma penosa, cada 3 días o más, de posiciones que son de una consistencia aumentada. Para redondear el concepto, hablamos de constipación y vamos a tener en cuenta en ella la consistencia de la materia fecal, que debe estar aumentada, la dificultad para la evacuación y, por último, el retardo en la frecuencia defecatoria, que se hace cada 3 a 6 días. O bien, el paciente requiere el uso de laxantes o de enemas evacuantes para poder defecar. A esto se le suma la referencia de sensación de vientre ocupado, de plenitud o de distensión abdominal, y no pocas veces acompañado de cuadro de cefalea, de inapetencia y de irritabilidad. Siempre las clasificaciones nos permiten un estudio más sencillo y facilitado de los diferentes síntomas. Entonces se propone acá una clasificación según la evolución que indicaría una forma aguda o transitoria de constipación. Eso sería en el caso de una imperforación anal, por ejemplo, o de un ilio, donde el paciente en forma aguda no tiene defecaciones. Y la forma crónica, que es a la que generalmente nos referimos cuando hablamos de constipación, y que tiene una serie de características. Es su continuidad, su periodicidad y, por otro lado, que puede alternar con periodos de normalidad, ¿verdad?, defecatoria, y con otros periodos de diarrea. Otra manera de clasificarlas sería considerar las que son primarias y las que son secundarias. Las que son primarias o esenciales es aquella forma habitual, persistente, donde el paciente nos refiere el antecedente de uso de laxantes, y la forma secundaria, que es secundaria o sintomática también, al uso de opiáceos, en el caso de patologías neoplásicas, en el caso de un reposo prolongado, el reposo prolongado, la falta de deambulación, como sucede en los pacientes que pasan bastante tiempo en cama, suele acompañarse de estados de constipación, o procesos que estenosan algún sector del colon, o a veces también hemorroides en sus crisis de dolor, donde el paciente puede, en cierto modo, evitar la defecación como una actitud antiálgica para defenderse frente a este cuadro doloroso. En el caso de constipación debemos tener en cuenta que hay una serie de factores que están muy relacionados con ella. Entre los que se pueden mencionar el tipo de alimentación, ¿verdad?, donde muchas veces el paciente nos comenta en la anamnesis alimentaria que tiene una dieta muy pobre en fibras, que es un factor muy importante para una defecación normal. A veces son los factores ambientales, ya sea horarios de trabajo, horarios de actividades, por lo que el paciente pospone el deseo de evacuar
y esto sostenido en el tiempo puede traer aparejado una constipación crónica. Factores psicológicos por situaciones traumáticas que se vivieron en algún momento de la vida. Considerar si usó laxantes en forma inadecuada, a veces antecedentes de debilidad en la pared pelviana, en la pared abdominal. Estudiar si no existen otros síntomas digestivos que acompañen esta situación. Es muy importante entonces tener esa idea general de los factores antes mencionados para luego tratar de identificar si la causa es una causa digestiva o una causa extradigestiva. Entre las causas extradigestivas se pueden mencionar enfermedades del sistema nervioso, como por ejemplo meningitis, tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, algún tipo de lesión medular, que pueden ser el origen. También enfermedades psiquiátricas, enfermedades infecciosas, la deshidratación, el consumo de drogas como codeína, morfina, que ahora está muy en boga por el tratamiento paliativo del dolor en muchas patologías que son de evolución crónica, también los anticolinérgicos, antidepresivos, diuréticos, anticonvulsivantes y el bario, que pueden ser la causa de una constipación de causa o de origen extradigestivo. Y entre las causas de origen digestivo tenemos la constipación crónica simple, que es el estreñimiento habitual, a veces en casos de colon irritable, cáncer de colon, megacolon, que puede ser congénito o adquirido, lesiones anorrectales, ascitis, impacto fecal y fecaloma, embarazo, tumores ginecológicos, intoxicaciones exógenas como por ejemplo con plomo o algún tipo de endocrinopatía como hipotiroidismo, panhipopituitarismo o hiperparatiroidismo que pueden ser causantes de constipación. Bueno, para finalizar la presentación y esperando que les haya resultado de utilidad, se pueden hablar de una forma aguda, donde el ejemplo sería una imperforación anal en el recién nacido o un cuadro de hilio donde en forma brusca se suspende la defecación, y una forma crónica. Generalmente, cuando hablamos de constipación hacemos referencia a esta forma crónica, donde siempre es más frecuente en mujeres, donde las deposiciones habíamos dicho que son dificultosas, displacenteras, muy distanciadas una de la otra, con eliminación de heces que son de consistencia aumentada, y se va a acompañar de otras manifestaciones como anorexia, mal aliento, un paciente que emocionalmente se encuentra irritable, donde yo puedo establecer como antecedente que el paciente tiene hábitos de mala alimentación, abusa de laxantes, en otras ocasiones a causa de situaciones clínicas previas o de salud previa, el paciente está obligado a permanecer mucho tiempo en cama, en decúbito, lo que genera una postura no habitual que no favorece la defecación, y en otras ocasiones una pared abdominal muy débil, como sucede en una gran multípara o en una paciente que tiene sobrepeso, obesidad, donde se dificulta la acción de prensa o de presión de la musculatura abdominal para conseguir una evacuación satisfactoria. Bueno, que les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.